vocero de la Veeduría Ciudadana de Elección del Fiscal General. Ganaron una batalla, digamos, en este caso. La justicia le dio la razón a la Comisión Ciudadana respecto a que el Consejo de Participación o de la Comisión Ciudadana no entregó pues los expedientes de quienes están en este momento participando en este concurso, y se hicieron los votos, se demoraron, pero no querían entregar, y finalmente la justicia determinó que hubo esa demora en ese aspecto. ¿Cómo está la situación de la designación del fiscal? ¿Avanza, no avanza? ¿Qué es lo que se puede determinar en este caso? Marcelo, muy buenos días, bienvenido a Radio Noticias. Osvaldo, David, muy buenos días, un cordial y atento saludo a la audiencia. Empiezo poniendo sobre la mesa el hecho de que sí, la justicia la semana pasada nos dio la razón, no a nosotros como Comisión Cívica de Seguimiento, sino a nosotros como ciudadanos. Reconoció que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social vulneró los derechos de la ciudadanía de conocer qué es lo que está pasando con el concurso, de acceder a información pública de manera oportuna y completa. Pues en su momento el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no quería publicar las carpetas completas de los postulantes para fiscal general de la Nación. Tuvimos que presentar una acción judicial precisamente para poder acceder a esta información, y la jueza a cargo de este proceso pues determinó que el Consejo de Participación Ciudadana había vulnerado el derecho ciudadano de acceder a la información pública y ordenó no solo la entrega de la información, sino la publicación de la sentencia en la página web del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué no querían entregar esta información los miembros de la comisión? Bueno, alegaban que no era el momento oportuno, que tenían que primero ellos revisar la información y tras ello publicarla, y eso claramente pues dentro de una concepción un poco más grande termina promoviendo la corrupción. Mientras más ojos existan en los concursos públicos es mejor, pero si es que se mantiene el argumento de que únicamente los comisionados ciudadanos de selección o solo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social son los que pueden conocer esta información, lamentablemente pues eso hace que aumente la desconfianza en el proceso y, como te digo, pues también se puede abrir una puerta a posibles direccionamientos dentro del proceso. ¿Ustedes qué encontraron en estos expedientes, en esta información que les fue otorgada por parte de la comisión nuevamente? Bueno, en su primer momento pudimos evaluar quiénes habían presentado las carpetas correcta o incorrectamente. Recordarán ustedes que al inicio del proceso de selección de fiscal habían más de 60 postulantes. Después estos números se fueron disminuyendo precisamente por quienes habían presentado incorrectamente las carpetas. Posterior a ello, nosotros pudimos hacer también una evaluación paralela, así como en la Comisión Ciudadana de Selección y el Consejo de Participación Ciudadana hace una evaluación de cada una de las carpetas, de los méritos, hicimos lo propio. Y yo creo que ya en este punto del concurso tenemos que hablar de dos casos puntuales. El caso incluso de dos postulantes que son bastante conocidos para la ciudadanía. José de la Gasca, que en el caso de José de la Gasca nosotros identificamos que presentó una carpeta incompleta. Él no tenía que seguir siendo parte del concurso, desde un inicio tenía que haber sido inadmitido. ¿Por qué? Presentó una carpeta con un formulario incorrecto, el formulario de declaración de conflictos de intereses. En lugar de presentar un formulario que corresponda al concurso de fiscal, lo presentó para otro proceso. Y esto es algo que no es subsanable dentro del concurso de designación de fiscal. Y el otro caso que nos llama aún la atención es el caso del fiscal encargado Carlos Alarcón. Cuando nosotros hicimos la calificación de las carpetas, identificamos que en el caso de Carlos Alarcón, la Comisión Ciudadana de Selección le otorga 46,5 puntos sobre 50, cuando realmente su calificación no supera los 40 puntos. Hay 6,5 puntos adicionales que realmente no tienen ningún tipo de asidero, y ojo, es el único caso entre los 28 postulantes con esa cantidad de puntaje en exceso. O sea, le regalaron los puntos a Carlos Alarcón, en otras palabras, prácticamente. Como tú bien dices, en otras palabras, se le ha regalado 6,5 puntos y realmente llama muchísimo la atención que, como te digo, Osvaldo, es el único caso dentro de los 28 postulantes en los cuales ha sucedido esto. ¿Esto podría determinar que existe un interés político para que Carlos Alarcón continúe? Porque en el tema de recalificación de los méritos, el señor José de la Gasca no avanzó mayormente, pues no.
Claro, se quedó sí. rezagado, digamos, en ese sentido. Te cuento que nosotros el día de hoy vamos a publicar nuestro informe de recalificación de méritos porque lo que hace la Comisión Cívica, de la cual soy vocero, es un concurso paralelo. ¿A qué me refiero? Nosotros replicamos cada una de las fases de lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana. Y en la recalificación que nosotros hicimos del caso de José de la Gasca, coincidimos con la Comisión Ciudadana de Selección. Lo que está alegando José de la Gasca realmente no merecía que su puntaje aumente, sino de hecho se mantuvo en el puntaje otorgado por la Comisión Ciudadana de Selección. Más bien, existieron otros casos en los cuales nosotros pudimos identificar que tras el proceso de recalificación, la Comisión Ciudadana de Selección está corrigiendo los errores que cometió durante la fase de calificación de méritos y que nosotros ya lo habíamos identificado. Postulantes con diferencia de medio punto, de un punto, que era la mayoría de los casos. El 95% de los casos tenía estos errores. A excepción, como te digo, de el caso de Carlos Alarcón, que es el único en el cual se le otorga 6,5 puntos adicionales. Pero ¿por qué se le otorga estos 6,5 puntos adicionales? Es grande la diferencia, ¿no? Es Frente a la grandísima. generalidad. Y que puede hacer realmente una gran diferencia al momento de designar fiscal, porque recordemos que este puntaje de méritos es el que se suma con el puntaje de la fase de oposición de las pruebas y que determinará quién es el mejor puntuado. Y si es que nosotros nos fijamos, entre la mayor cantidad de los postulantes que están en el top 5, por decirlo de alguna manera, hay diferencia de 1 punto, de 2 puntos, y otorgarle a un postulante 6,5 puntos más es realmente algo que puede terminar cambiando el juego. Esto determina que hay favoritos para este concurso de fiscal general, Marcelo. Es lo que nos haría creer. El hecho de que se otorgue más puntaje a un postulante en específico, pues nos hace pensar que probablemente al actual fiscal, porque no hay otros casos. O sea, realmente no existen otros casos. Distinto sería que yo les diga, hemos encontrado 10 de los 28 postulantes que se les ha favorecido. En este caso es el único. Incluso si nosotros verificamos dentro de los postulantes que presentaron la solicitud de recalificación, pues al parecer Carlos Alarcón está contento con su nota. Él no presentó una solicitud de recalificación. Pero el informe de las calificaciones ya ha sido aprobado, aceptado, ¿o cuál es la situación de estas calificaciones? Bueno, esto es curioso, David, porque la semana pasada se reunió el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, que es quien tiene que aprobar el informe final de la fase de méritos, y a diferencia de sesiones pasadas no se aprobó el informe. Hubo únicamente 3 votos a favor, 2 en contra y una abstención, y pues esta abstención no dio paso a que el informe pueda ser aprobado y que por ende el concurso continúe. Hoy por hoy el concurso está estancado en razón de que el Pleno del Consejo no ha logrado contar con todos los votos suficientes para poder avanzar a la siguiente etapa. Me parece, y eso me gustaría que nos puedas dar también la información que tú tengas de que Fantoni está de vacaciones en estos momentos. Muchos dicen que se va para el Mundial, pero bueno, es especulación, pero de vacaciones me parece que está. Bueno, se ha escuchado eso, incluso en la última sesión del Consejo se escuchó que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Andrés Fantoni, salía del país. Habrá que identificar cuál fue el motivo y cuál fue el destino. Sin embargo, bueno, pero pues, si está en goce de sus vacaciones, hay un suplente, ¿no? Pero por supuesto. Hay un suplente que es el que debería asumir. Suplente. Yo creo que en ese punto, si está en goce de sus vacaciones, que es su legítimo derecho, creo que institucionalmente es necesario comprender la importancia de este concurso, de cara a no detener el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana. Y ojo, David, no solo para que se apruebe, en este caso, lo referente al informe de la fase de méritos, sino también la modificación del cronograma. La Comisión Ciudadana de Selección ha planteado ya la modificación del cronograma dentro del concurso de elección de fiscal, porque los 4 meses que le otorga la ley, que le otorga el reglamento para la selección de fiscal, ya se cumplieron el pasado sábado. Los 2 meses posibles de una extensión tienen que ser resueltos de manera urgente por el Pleno del Consejo. Caso contrario, pues estaría incumpliendo con la normativa vigente. Esta modificación del cronograma ya tiene que ser resuelta por el Pleno y me voy a adelantar a decirles que, de acuerdo al nuevo cronograma que está planteando la Comisión Ciudadana de Selección, se prevé que la designación de la autoridad, en este caso del fiscal, sería para el 22 o 23 de octubre del año 2026. El señor Fantoni se equivocó en la fecha. Yo no sé si se equivocó, ¿Te acuerdas Osvaldo, que pero dijo que íbamos a tener fiscal que me parece que para el mes de julio o algo así? yo no sé si se equivocó,
Porque si es que damos por sentado que se equivocó, se ha equivocado 3 veces. Porque nos dijo julio de este año, nos dijo diciembre del año pasado, nos dijo septiembre del año pasado, y realmente nosotros debíamos haber tenido fiscal en abril del año 2025. Entonces, este es un concurso que constantemente está llevando retrasos y que en este punto hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué te digo esto, Osvaldo? Tú al inicio hablabas de una posible consulta popular. ¿Qué sucede si es que el presidente de la República convoca una consulta popular en las siguientes semanas y sabemos que la consulta popular coincide con el mes de noviembre, al respecto de juntarla con las elecciones seccionales? Y se consulta precisamente el hecho de quitarle las capacidades al Consejo de Participación Ciudadana de designar autoridad. Si es que no llegamos a octubre con fiscal designado, será precisamente el resultado de esa consulta quien determine quién va a designar fiscal. Si seguirá siendo el Consejo de Participación Ciudadana o será la Asamblea Nacional. Y cuidado, ojo con esto. Cuidado y se quiere utilizar un razonamiento político para no continuar con el concurso. ¿A qué me refiero? Que el día de mañana salgan los consejeros a decir que, por respeto al proceso de consulta, dejan en stand-by el concurso hasta que esto se resuelva. Muchísimo cuidado con eso porque no podemos supeditar la ley a la política. Significaría una prórroga del actual fiscal, pues no. Por supuesto. Hasta que las cosas se puedan normar, si es que en el hecho de que se aprobara que le eliminen las funciones de designar autoridades al Consejo de Participación, hasta que la Asamblea norme, legisle, esto va a tener un tiempo más. Será más un largo, año, tal vez será un año. Entonces, un poco más. Y hay que recordar algo, Osvaldo y David. Dentro de las dinámicas de comprender cómo debe funcionar adecuadamente una democracia, las autoridades encargadas son un gran mal. La autoridad encargada termina siendo una puerta abierta a la corrupción, por el que al no tener un periodo fijo de designación, depende la continuidad de su cargo de la entidad nominadora y puede abrir la puerta a procesos de conflictos de intereses o incluso a procesos extorsivos. Pero en este sentido, entonces, podríamos confiar en que a finales de octubre, a un mes de las elecciones, tengamos fiscal general del Estado. Bueno, si es que lamentablemente el Consejo de Participación Ciudadana no tiene una mirada institucional y no retoma de manera urgente la aprobación del informe de la fase de méritos y esta modificación del cronograma, difícilmente vamos a llegar a esa fecha, porque el cronograma planteado por la Comisión Ciudadana de Selección daba por hecho que desde el 15 de junio, es decir, desde el día de ayer, ya empezaba la fase de escrutinio e impugnación. Pero si es que el Consejo no se reúne, si lamentablemente no damos paso a estas sesiones del Pleno, pues esto nuevamente se va a retrasar. ¿Fue irresponsable que Fantoni se vaya de vacaciones en estos momentos? Personalmente y desde una mirada de país creo que sí. Creo que todos los ciudadanos, independientemente estamos en el sector público o privado, tenemos derecho a gozar de nuestras vacaciones. Pero, y me van a permitir hacer el ejemplo, si es que el día de mañana yo quiero pedir vacaciones y le digo a mi jefe, quiero vacaciones tal día, pero mi jefe sabe que ese es el día más importante dentro de la empresa, ¿qué me va a decir? Por favor, pídelo después. Claro. Creo que es importante pensar en el país, ¿no? Si el país está atravesando un proceso tan importante de designación, y ojo con esto, la institución está en deuda con el país, porque no solo es fiscal, es CNE, Tribunal Contencioso Electoral, Defensoría del Pueblo, distintas superintendencias, que lamentablemente el Consejo no avanza con sus procesos de designación. Hablar de vacaciones me parece una decisión irresponsable con el país. La situación en este caso del Consejo de Participación Ciudadana deja mucho que desear por la larga que le están dando a este tipo de designación de autoridades, Marcelo. Bueno, yo creo que desde sus inicios, y esto hay que ser muy enfático, Osvaldo, no es del actual Consejo, es del Consejo desde el año 2009, ha sido cuestionado. Ha sido cuestionado porque se termina convirtiendo en el botín del gobierno de turno, de los políticos de turno, porque tiene un poder extremadamente grande, que es la designación de autoridades de control. El creer que somos los ciudadanos de a pie quienes tenemos verdadera representación en ese consejo es ingenuo, por decirlo menos. Lamentablemente ha sido un consejo que ha respondido pues a quien en ese momento controla la política dentro de nuestro país. Y así igualmente con los temas, por ejemplo, del Consejo Nacional Electoral.
que seguimos, mira que hay recambio en el Consejo Electoral en el ámbito de autoridades, pero seguimos esperando el concurso igualmente para renovar este Consejo Nacional Electoral. Y cada vez se encuentra un argumento distinto, ¿no? Hace poco fue el tema de la designación del notario para poder continuar con el concurso. En su momento se había hablado de que no se respetó la cadena de custodia y la privacidad que tienen que llevarse dentro de las pruebas que iban a rendir los candidatos al Consejo Nacional Electoral. Y esto ha sido lo constante, ¿no? Procesos que lamentablemente no avanzan. En su momento les comento que desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo hicimos un análisis sobre ejecución presupuestaria en el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y por qué hacíamos este análisis? Porque en algún momento un presidente del Consejo de Participación Ciudadana decía que no avanzan con los concursos porque no cuentan con el dinero. Y aquí hay dos posibilidades. Si no cuentan con el dinero es porque Finanzas no les asigna. Y aquí habría una responsabilidad compartida. Porque si el Ministerio de Finanzas no está mandando el dinero pertinente al Consejo de Participación Ciudadana, indirectamente estaría bloqueando los procesos de designación. Pero la otra es que esta subejecución presupuestaria que nosotros habíamos identificado no responda a una falta de presupuesto, sino precisamente un problema de planificación. Es decir, que tienen el dinero pero no lo ejecutan. Entonces hay que ver que más allá de los problemas políticos que pueden existir dentro de la institución, pues también existen problemas institucionales, un mal manejo de la institución. ¿Sería un problema estructural también en estos tipos de inconvenientes que hemos tenido con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Yo creo que sí, es una institución que lamentablemente no responde a los intereses de la ciudadanía, que no ha sabido cumplir con su rol. Y probablemente por eso es que en cada una de las elecciones, en cada uno de los gobiernos en los últimos años, tenemos actores políticos que hablan sobre ¿qué? Sobre su eliminación o sobre quitarle las facultades. Siempre ha estado dentro de la mesa. Han habido varios intentos en el gobierno del presidente Lasso. Se perdió una consulta, inclusive con el propio presidente Noboa. Pero la ciudadanía, ¿por qué se decanta en ese aspecto para mantenerle las funciones a este Consejo Electoral? Porque yo creo que la alternativa planteada tampoco es que nos agrade mucho y es comprensible. Si es que nos dicen que quienes van a elegir ahora las autoridades son los asambleístas y todos recordamos cuánto confiamos de nuestros asambleístas, decimos, ¿y ahora qué hacemos? O sea, realmente es peor el remedio que la enfermedad. De Guatemala a Guatepeor. O sea, es que es eso. O sea, realmente no es que se nos están planteando una alternativa. Pero por lo menos con la asamblea tendrás algo más transparente, tal vez en este caso. Más expuesto, por lo menos. Déjame hacerte más control político. Déjame hacerte una analogía. Hace una semana, tal vez un poco menos, aprobó la ley de insignias y uniformes en la Asamblea Nacional. Y dentro de esta ley de insignias y uniformes, 4 días antes de que se apruebe el informe en la comisión, un asambleísta, el asambleísta Ceballos, hijo de nuestro querido Pepe Pancho Ceballos, presentó una observación al proyecto de ley. Y en esa observación al proyecto de ley modifica la ley de Contraloría y le otorga la facultad a la Contraloría para destruir información que ellos consideren confidencial en el plazo de 30 días. ¿Qué tan transparente fue eso? Nos enteramos ampliamente los ciudadanos de esta reforma. Se nos informó oportunamente para que los ciudadanos, los medios de comunicación, los activistas podamos debatir y decir, hey, podrían estar desapareciendo información de altísima importancia para poder controlar la ejecución presupuestaria, para identificar un posible caso de corrupción. Entonces, si es que nosotros hemos encontrado estas dinámicas de opacidad en el debate legislativo, ¿qué nos garantiza que realmente va a existir amplia transparencia en algo tan importante como un proceso de designación de autoridades? Entonces veamos que la Asamblea Nacional, lo único en lo que sí nos ayuda, Osvaldo, es que en lugar de tener que comprar 7 conciencias para un proceso de designación de autoridades, tendrá que comprar 151. Y eso complica la cosa. Por eso es que también muchas autoridades de gobierno han identificado que el Consejo de Participación Ciudadana, una mala herramienta para el poder, no es. Termina siendo funcional. Está siendo mal utilizada y, como dice David, funcional al poder de turno. Termina siendo funcional en todo sentido. Recordemos incluso casos previos. Teníamos un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que hasta el año 2017 respondía al correísmo y las autoridades designadas pues hablábamos de ¿qué?
de fiscales como el fiscal Galo Chiriboga, que es un proceso de designación, se cuestionó. Hablábamos de cómo se integró el Consejo de la Judicatura, hablábamos de cómo incluso se integró el Consejo Nacional Electoral con un ex asesor precisamente del presidente Correa. Después de eso pasamos al Consejo Transitorio y se convirtió en un quítate tú para ponerme yo. Pasamos de los amigos de los unos a los amigos de los otros. Después tuvimos incluso el Consejo de Participación Ciudadana, que coincidió con la presidencia de Guillermo Lasso, se me escapa en este momento el nombre de quien lo presidía, que también hubo cuestionamientos de respecto a los procesos de designación. Claro. Y ahora estamos del superintendente de bancos, ¿no? Y ahora estamos... Que hasta ahora hay pito por ese tema. Y ahora estamos en un Consejo de Participación Ciudadana que se creería que también tiene sus nexos con el actual gobierno respecto a las actuaciones que ha tenido. Recordemos qué es lo que pasó con la designación de Mario Godoy, que ni siquiera dejaron pasar a las impugnaciones que se habían presentado en contra de su postulación. Entonces veamos cómo la institución termina siendo utilizada por todos los gobiernos. Entonces no se puede hablar de un Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que tal vez debemos sincerarnos y sería un Consejo de Participación Gubernamental. Hay que eliminarlo entonces. La Constitución no nos lo permite, a menos que sea a través de una asamblea constituyente. Eso la Corte ha sido muy clara, porque es afectar la estructura del Estado, y en ese sentido la salida que ha dado es quitarle facultades, que yo no lo veo mal. A ver, yo entiendo que hace pocos instantes hablamos de que la Asamblea Nacional no nos da garantías, sin embargo creo que dentro de lo malo probablemente sea menos malo el tenerlo en la Asamblea Nacional, y tal vez seguir un modelo como el chileno. ¿Y a qué me refiero a un modelo como el chileno? En Chile existe algo que se llama el Consejo de la Transparencia. Y el Consejo de la Transparencia es una institución que se limita a proponer normativa y política pública en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, y está integrado netamente por expertos en la materia. No tienen capacidad de designación, sino lo que ellos tienen es la capacidad de identificar: esta institución está vulnerando el derecho de acceso a la información pública, y de una orden para que inmediatamente pues modifiquen su normativa o sus programas o sus directrices internas. ¿Y usted cree que tienen algún tipo de interés político estos consejeros en Chile? Realmente lo que tienen el interés es que la información sea pública. Hay que evidenciar que es una democracia más madura, ¿no? Completamente. Una democracia diferente, a pesar de los problemas que ha habido en los últimos años, pero sin embargo sigue siendo una democracia más madura la de Chile, independientemente de lo que pasa acá en el país. Bueno, Marcelo, ha sido un gusto tenerte por acá. El gusto Seguiremos ha sido mío, observando qué es lo que pasa con este tema del fiscal. Gracias a ustedes por la invitación y el espacio. Gracias al doctor Marcelo Espinel, que es el vocero de la Comisión Cívica Ciudadana, que está observando la designación y el concurso para fiscal general de la Nación. Son las 8 en punto de la mañana. Vamos a escuchar ahora